Muy buenas noches, muy buenas tardes. Mi nombre es Armando David Mamanicopa. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Continental. En esta ocasión eh, hablaré de un tema crucial, muy importante y a la vez necesaria de conocer. Hablaremos de la teoría del delito. ¿Qué es la teoría del delito? La teoría del delito estudia, nos da a comprender, es una teoría en la cual nos da a conocer cómo una conducta, cómo una acción, cómo una omisión llega a un punto de ser considerada o llega a un punto de ser valorada como delito. Esta teoría nos hará entender, nos hará comprender cómo se considera, cómo se analiza una situación, un hecho para, para ser considerada como delito. ¿Cómo se analiza? Primeramente, hablaremos de la acción. Para que yo estudie un delito, debería haber una acción, debería suscitarse una situación. Porque si es que no existe una situación, no existe una acción, no existe entonces el delito. Para eso debemos entender el comportamiento, la acción y la omisión. Para que exista un delito sabemos que tiene que haber una acción, ya lo dijimos, y también una omisión. Pero ¿cuándo una acción será considerada como delito? Por ejemplo, se da el caso de que existe una teoría de los supuestos de ausencia de acción. Si yo el hacer algo se va a configurar o va a ser valorada como delito, o el no hacer va a ser una valoración o el punto de inicio para considerarla como delito, también existe tres puntos muy importantes, que son los supuestos de la ausencia de acción. Antes de que mi acción realizada o no realizada sea considerada o sea valorada, existirán tres supuestos que, que harán o eximirán o harán que mi acción no sea valorada como delito. Primero, es la fuerza física irresistible. Segundo, el estado de inconsciencia. Y tercero, el acto reflejo. Son situaciones las cuales me eximirán o eximirán el actuar para que éste no sea valorada como delito. Para empezar, ¿no? Pero veamos, ¿qué es la fuerza física irresistible? La fuerza física irresistible se refiere a una situación en la cual yo no puedo manejar, no puedo, escapa de mis manos esta situación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo estoy caminando y de repente se suscita un terremoto? Y del terremoto, por el movimiento y todo, yo soy un poquito gordito, digamos, y por toda esa situación aplasto a un niño y el niño se muere. ¿Me eximirá de responsabilidad? Es algo que yo no he deseado hacer. Es una fuerza física irresistible. Ahora, tenemos el segundo punto. ¿Qué dijimos? El acto, el acto reflejo. El acto reflejo se refiere, perdón, el estado de inconsciencia. El acto reflejo lo vamos a ver en el tercer punto. El estado de inconsciencia se refiere a un estado en el cual yo pierdo totalmente mi conciencia. No puedo mover mis manos a conciencia propia. No puedo caminar a conciencia propia. Por ejemplo, en un estado etílico. Se da situaciones que hay personas que por primera vez o que son personas que no resisten tal vez unas dos copas de bebidas y
como quien dice, borran cassette y hacen cosas que contravienen la norma jurídica. Entonces, el estado de inconsciencia será un eximente para que el actuar que realizó no sea valorada como delito. En el tercer punto, actos reflejos. ¿A qué se refiere con acto reflejo? Sea situaciones o movimientos corpóreos que simplemente uno no quiere realizarlos, pero nuestro cuerpo los realiza inconscientemente. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, voy caminando, estoy caminando y me compré, qué sé yo, un cuchillo para mi casa? Justo me compré un cuchillo para mi casa. Y de un momento a otro veo que viene un perrito hacia mí y me quiere morder y yo, ¡pum!, muevo mi mano y para mi mala suerte, alguien había atrás. Yo no lo quise hacer. ¿Qué fue? Un acto reflejo. En este tipo de situaciones también va a ser un eximente. Entonces, hasta el momento pudimos analizar o pudimos ver que hay situaciones expresas o situaciones las cuales me van a eximir desde un momento antes de que mi actuación o de que mi conducta sea un punto de inicio para ser valorada como delito. Ahora bien, hablamos de la actuación, hablé del accionar, pero también hablemos el no hacer. ¿Qué es el no hacer? ¿En qué momento el no hacer será valorado como un delito? El no hacer será valorado como un delito, ¿desde qué punto y desde qué momento? Existen dos momentos: la omisión propia, la omisión impropia. Estos dos puntos lo analizaremos, por ejemplo, con nuestro Código Penal. Leamos en el artículo 126 del Código Penal, menciona lo siguiente: omisión de socorro y exposición a peligro. El que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado poniendo en peligro su vida o su salud será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. ¿A qué nos referimos con este artículo? Nos referimos a la omisión propia. ¿A qué nos referimos con a la omisión propia? Específicamente nos referimos cuando un actuar o un no hacer está establecido en norma. O sea, está en el Código Penal, es explícito. Uno no necesita analizarlo. Acá dice, por ejemplo, nos menciona la omisión de socorro y exposición de peligro. El que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado. Por ejemplo, se da el caso que yo atropellé a una persona y me doy a la fuga. ¿Será considerada como delito? Por supuesto que sí. Porque aquí la ley es expresa. No necesito analizarla, sino es expresa. Entonces la omisión propia está establecida en norma. En norma, en el Código Penal nos dice qué cosas que no hacemos serán consideradas como delito. También tenemos ahora la omisión impropia. La omisión impropia se refiere a situaciones que tal vez no están estipuladas en nuestro Código Penal, pero las cuales nosotros no las realizamos. No las realizamos o no ayudamos. El no ayudar, el no socorrer. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo estoy de camino, no he hecho nada, no he cometido ningún tipo de delito, pero veo que atropellaron
a alguien. Veo que atropellaron a alguien. Y de repente, como yo estoy cerca, agarro y por no meterme en problemas, me voy. ¿Qué pasaría? ¿Se me considerará como un delito? Por supuesto que sí. Hay situaciones en las cuales no están estipuladas expresamente en ley, pero eso será un agravante para mí. Se serán valorados cómo hice, en qué situación, por qué no ayudé a esa persona, por qué no hice no realicé ese actuar. Bueno, hasta este punto logramos entender el accionar, la actuación o la conducta de una persona. Pero hasta este punto también vimos que puede ser que estos accionares o estas omisiones no sean valoradas como delito. ¿Qué tiene que pasar o qué tiene que suceder para que esta acción o esta conducta sea valorada como tal, como un delito? Son 3 puntos muy importantes que vamos a tomar en cuenta: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Empecemos. La tipicidad, en simples palabras, es el encuadramiento, es la subsunción de un hecho punible al Código Penal. Por ejemplo, si yo menciono, por ejemplo, la sustracción de un bien a un tercero sin lastimarlo, pero sustraigo sus bienes, bajo qué contexto o en qué figura encuadraría este hecho. Colusión, feminicidio, violencia o hurto. Por supuesto, hurto. Entonces, para que entendamos en simples palabras, la tipicidad es el encuadramiento, es agarrar ese hecho, el hecho suscitado o la omisión suscitada, y prácticamente buscar a dónde corresponde, cómo puedo aplicar ese hecho en mi código, cómo, en qué artículo. Por ejemplo, si hablamos de hurto, ¿de qué artículo estamos hablando? ¿De qué artículo estamos hablando? Del 185. Entonces yo no voy a agarrar otro artículo, no me voy a referir a violencia, no, sino me referiré a hurto simple, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la tipicidad. También nos encontramos con la antijuricidad. La antijuricidad es todo acto que contraviene la norma jurídica. Si en la tipicidad encuadramos esa figura, ese actuar, en la antijuricidad, esa acción, para que sea valorada en este punto, debe ser contra norma, debe ser contrario a la norma. Y de ese momento recién será valorada como antijurídica. Sin embargo, también llegamos al punto de la culpa, ¿no? En la culpa o en la culpabilidad se analizará si ya hemos llegado al punto de una acción típica, antijurídica. También para que sea valorada como delito, esta debe ser culpable. ¿Qué quiere decir esta? Es decir, ha de poderse hacer responsable. De esa acción, el autor debe ser responsable, hacerse responsable. Se le ha de poder sancionar, reprochar. Entonces, esa acción debería llegar a este punto, ha de ser sancionable, a tomar responsabilidad. Completando estos 3 puntos,
logramos entender cómo, cómo una acción u omisión será valorada como delito. Por lo tanto, tomemos en cuenta que toda acción, no siempre, no siempre será un delito. Ya sea esta, por más que veamos y pensemos que esto sí es un delito, hay situaciones en las cuales eximirán. Entonces, tenemos que comprender y ahondar. Voy a próximamente subir más videos ahondando punto por punto para seguir aprendiendo y para comprender. Espero les haya gustado el video. Gracias.